En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, ponemos en tus manos este momento de compartir con tu palabra, Señor, para que, guiados por tu Espíritu Santo, podamos asumir lo que nos revelas y así acrecentar nuestras comunidades, que podamos abrirnos más y más al don de tu Espíritu Santo para ser los auténticos discípulos misioneros en salida y misionales que tú quieres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, vamos a iniciar ahora esta segunda epístola a los tesalonicenses con el capítulo 1. Habíamos visto la introducción, ahora vamos a ver este capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a ustedes y paz de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Tenemos que dar en todo tiempo gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo, porque su fe está progresando mucho y se acrecienta la mutua caridad de todos y cada uno de ustedes, hasta tal punto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios por la tenacidad y la fe en todas las persecuciones y tribulaciones que están pasando. Esto es señal del justo juicio de Dios, en el que serán declarados dignos del reino de Dios, por cuya causa padecen, porque es propio de la justicia de Dios el pagar con tribulación a los que los atribulan, y a ustedes los tribulados con el descanso junto con nosotros, cuando el Señor Jesús se revele desde el cielo con sus poderosos ángeles en medio de una llama de fuego, y tome venganza de los que no conocen a Dios y de los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán la pena de una ruina eterna, alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día a ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que hayan creído, pues nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Con este objeto rogamos en todo tiempo por ustedes, que nuestro Dios los haga dignos de la vocación y lleve a término con su poder todo su deseo de hacer el bien y la actividad de la fe, para que así el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Este capítulo 1, decíamos en la introducción que muchos estudiosos se inclinan por creer que esta segunda carta es de un pseudo Paulo, que probablemente no la escribió Saulo, que sí tiene elementos comunes como el saludo, los nombres, pero que hay un tenor mucho más fuerte de lo que de pronto Saulo fue en la primera carta. Entonces vamos a ver a qué se debe esto. Lo primero es el saludo que da Pablo y que encierra a Silvano y a Timoteo, es decir, dos compañeros suyos en la eclesia de los tesalonicenses, en la iglesia de Tesalónica. A estas alturas todavía no tenían
templos. Las comunidades cristianas, seguidores de Joshua, no tenían templos, sino que se reunían ya si tenían acceso en Jerusalén, iban al templo de Jerusalén o iban a la sinagoga. Si estaban fuera de Jerusalén, iban a las sinagogas, pero lo que sí era que desde el principio se reunían en las casas, aparte de ir a las sinagogas o al templo. El lugar de reunión era las casas. Y se le llamaba eclesia a la reunión de personas, no a la casa. La eclesia o iglesia es la comunidad reunida. El término iglesia fue muy tardío, donde pasó el nombre del contenido al continente. La iglesia es la comunidad reunida, no el lugar. Luego pasó el nombre, por alguna razón, y se le empezó a llamar iglesia al lugar. Y la comunidad dejó de llamarse iglesia. Ya no lo entendían, hasta que el Vaticano II vuelve a marcar el sentido de la iglesia como pueblo de Dios, como misterio y como sacramento de salvación. Entonces esto es importante. Cuando habla Pablo a la iglesia, le está hablando a una comunidad que se reúne en Tesalónica. Entonces dice, es la iglesia en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, a la que nosotros saludamos. No es meramente una reunión, sino que es la iglesia reunida en Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Es una comunidad consciente de estar reunida en el Señor, en Dios y en Jesús. ¿Y qué desea Pablo, Silvano y Timoteo para ella, para esta iglesia, esta comunidad? La gracia, la caritas y el shalom de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor. Lo que le desea a la comunidad es que esa comunidad tenga la plenitud de los bienes divinos, que sea una comunidad en plenitud. ¿Qué significa la plenitud de bienes divinos? Amor, alegría, justicia, paz, bondad, misericordia, compasión, paz. Todo eso junto. Eso que traducen por paz, que es el shalom, queda reducido en paz. Porque paz es una parte del shalom. El shalom es mucho más abarcador. Encierra todos los bienes, toda la plenitud de bienes de parte de Dios en Jesucristo. Entonces lo que ellos desean y lo que debemos desear nosotros para la comunidad es lo mismo. Que la comunidad esté llena de la plenitud de los bienes divinos. Porque una comunidad llena de esos bienes divinos es una comunidad que vive, por lo tanto, en la amistad, en el amor, en la justicia, en la misericordia, en la ternura, y que echará fuera cualquier cosa que huela a miedo, a odio, a resentimiento, que son los frutos de la carne. Es decir, es una comunidad que vive en el Espíritu de Dios, en el Espíritu del amor. Entonces, el tema que ya arranca dice, tenemos que dar en todo tiempo gracias a Dios por ustedes. Es decir, ante la comunidad, la gratitud. Gracias a Dios por esta comunidad. Gracias a Dios porque ustedes permanecen unidos. Gracias a Dios en todo tiempo, hermanos. Dice, porque como es justo, porque su fe está progresando mucho. El pastor, en este caso los pastores, Pablo, Silvano y Timoteo, se alegran porque la fe de la comunidad está progresando mucho.
y se acrecienta el amor mutuo de todos y de cada uno. Entonces, lo que Pablo está diciéndole es: ánimo, comunidad, yo doy gracias a cada momento por ustedes, porque estoy viendo en la práctica, no en teoría, que su fe está acrecentándose. ¿Y cómo veo que la fe está acrecentándose? Porque está aumentando la caridad entre todos y cada uno, en la totalidad, pero también de unos con otros y cada uno. Entonces, el motivo del estar alegres, de dar gracias por la comunidad, es esa continua forma de crecer, de acrecentar la caridad entre cada uno y ustedes, hasta el punto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios. Es decir, que Pablo ha hablado a otras comunidades de la comunidad de Tesalónica, ha hablado a otras comunidades de una comunidad ejemplar como es Tesalónica, y les ha dicho: miren esa comunidad que ha crecido en la fe, y lo ha demostrado que ha crecido en la fe porque ha crecido en la caridad, y por eso demos gracias, hagamos acción de gracias, Eucaristía. Entonces, cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía, dentro de ella va la acción de gracias, claro, por la comunidad que debe ir creciendo en la fe. Y la muestra de ese crecimiento en la fe es el crecimiento en la caridad, es el crecimiento en el amor. ¿Sí? Bien, y dice el texto, versículo 4: hasta tal punto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios por la tenacidad y la fe en todas las persecuciones y tribulaciones que están pasando. ¿Qué indica esto? Quiere decir que la iglesia de Tesalónica estaba siendo perseguida. La habían perseguido, la habían atacado, la habrían de pronto incluso tratado de acabarla. Entonces Pablo da gracias porque dice: se han vuelto motivo de alegría y de ejemplo, hemos gloriado su nombre en las iglesias de Dios por la tenacidad y la fe de todos ustedes en las persecuciones y las tribulaciones. En las persecuciones y las tribulaciones. Crisos, tribulación en griego, crisos. De ahí viene crisis, del griego crisos, la tribulación, la crisis. En medio de la crisis, la comunidad no sale huyendo, la comunidad no deja de creer, porque si nos están persiguiendo y nos están atacando es que Dios nos abandonó. ¿Qué es lo que nos pasa o nos puede pasar a nosotros? La comunidad está sufriendo, le pasa algo a uno y ya Dios no me escucha. No, la comunidad, aunque fuera perseguida y apaleada, estaba consciente de que Jesús estaba con ella. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Lo creían. Y donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, es decir, como yo, ahí estoy yo en medio de ellos. Es decir, la convicción de que en la comunidad reunida está el Señor. Y que entonces en la comunidad reunida con el Señor se da el culto. Este culto, que hay que entenderlo en esa hermosa definición que hace San Agustín de culto cultus, lo hace en las confesiones. Él dice: culto viene de culto cultus, de ahí viene cultivo. Y dice: nosotros vamos al culto no para cultivar a Dios, sino para dejarnos cultivar
por Él. Nosotros vamos al culto no para que Dios haga lo que queremos, para lograr que Dios haga lo que nosotros queremos, sino para nosotros hacer lo que Él quiere. Ese es el sentido del culto. No vamos a darle algo a Dios como si de algo estuviera necesitado, sino que vamos a abrirnos a Él para recibir todo su amor y toda su gracia y vivir así su voluntad santa. Dice el versículo 5, esto es señal del justo juicio de Dios. Y vamos a entender bien esto, en el que serán declarados dignos del reino de Dios, por cuya causa padecen. Parece un trabalengua, ¿no? Es que están padeciendo porque han aceptado el reinado de Dios, el reinado del amor, de la alegría, de la paz, de la justicia. Y esa persecución en la que han sido perseverantes, en la que han sido tenaces, esa forma de vivir garantiza que están abiertos al reino de Dios, que se están abriendo al reinado de Dios, que están dejando reinar a Dios en ellos. Y que precisamente cuando hay contrariedades, cuando hay crisis, tribulación, es donde yo pruebo realmente si tengo fe. Porque si en la crisis yo despotrico y dejo de creer y ya perdí la fe, etcétera, quiere decir que mi fe no era tan firme. Porque la fe firme se prueba en la crisis, en la persecución, en la tribulación. Entonces él dice que esto es señal del justo juicio de Dios. Entonces, vamos a ver este justo juicio desde dos líneas. Una línea es lo que dice el Antiguo Testamento sobre la justicia de Dios, que se dice sedaká. Sedaká. La sedaká, en un lenguaje comprensible, es el acto de bondad basado en el amor que cubre el error del hermano. Esa es la sedaká, el acto de bondad basado en el amor que cubre el error del hermano. Esa es la justicia de Dios. Por eso en la cruz, cuando habla del velo y todo lo demás, se da la sedaká. Es el acto basado en el amor, acto de bondad, en el que se cubre en Cristo el error de todos los hermanos, de todo el mundo. El Cordero que quitó el pecado del mundo. Esa es la sedaká. Es la justicia que va más allá de la distributiva, de la retributiva, de la punitiva, etcétera. Nosotros solemos ponerle a Dios la justicia regularmente distributiva o punitiva, de condena, de esa justicia. Entonces hay que entender bien lo que es la justicia de Dios, para estar bien claro. El acto de bondad que cubre el error del hermano, de nuestros hermanos. Y por eso la máxima justicia está en la cruz, donde se cubre el error de la humanidad. Pero además dice, porque la causa que padecen ustedes, la persecución, tiene como retribución la paz. Y entonces aquí hay que entender otro elemento, que es del Espíritu Santo, es universal. Todo lo que yo doy es lo que recibo, a quien sea. Todo lo que yo doy es a mí mismo a quien me lo doy. Entonces aquí entendemos por qué dice, porque es propio de la justicia de Dios el pagar con tribulación a los que atribulan. Entonces, está el castigo de Dios. No, es la consecuencia. Si yo doy tribulación, lo que yo recibo es tribulación. Si yo doy paz, lo que yo recibo es paz. ¿Ven? Alguien me decía,
pero eso ¿cómo va a ser? Por ejemplo, yo no le hago mal a nadie. Y mire cómo yo sufro. Yo vamos a ver una cosa. Vamos a ver tus pensamientos. ¿Tú qué piensas de la gente? De los que viven contigo, de los que trabajan contigo, de los que tú trabajas. Tu conversación interior, la conversación de a cada momento, diaria, que vas llevando en tu mente, ¿a qué se refiere? ¿Son conversaciones de bendición siempre? ¿Estás pensando bien de la gente? Y si alguien hace algo malo, reconoce que se equivocó, que no sabe, que por eso se equivocó. ¿Estás viviendo acá con él? ¿O te la pasas juzgando a la gente? Claro, aquí te la pasas jugando. Afuera no hace nada, parece una blanca palomita afuera, pero aquí estás juzgando. Entonces lo que ves allá es juicio también, porque es lo que te devuelve los pensamientos y los sentimientos. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta mucho nuestros pensamientos. No hay pensamientos neutros. O son verdaderos o son falsos. Los juicios verdaderos, los pensamientos verdaderos traen vida, traen paz, traen salvación, traen vida abundante. Los pensamientos falsos, miedo, odio, resentimiento, juicio, condena, traen perdición, traen los frutos de la carne. Entonces, vigilar nuestros pensamientos. Dice, y a ustedes los atribulados con el descanso junto con nosotros. El atribulado, el que es atribulado por otro, si está en el espíritu, puede sufrir en la carne, porque me pegaron, porque me golpearon, porque no me dejaron hacer algo, pero dentro puede estar gozoso. Puede estar gozoso, ¿por qué? Porque está convencido de que su vida está en Dios. Esa es la diferencia en una comunidad que reacciona, que es reactiva. Me dijeron, digo. Me insultaron, insulto. Hablaron de mí, hablo. Aunque sea en silencio. No, padre, unos pequeños juicios que hago. No he hablado de nadie, pero adentro he pensado mal. Ya estás lista. En el momento que pienso mal, estoy llevando el pensamiento al sentir mal. Y ustedes se han dado cuenta de algo. Cuando uno piensa mal, ¿quién es el primero en sentir mal? Uno mismo. Cuando uno piensa mal, el primero en sentirse mal es uno mismo. Nadie que piensa mal está feliz, dichoso, en paz. ¡Ah, qué alegría con la vida! No. Todo el que está pensando mal, está mal. No hay alegría. No hay vida en sí mismo. Entonces, entender bien esto, Lo que el texto está diciendo es que cuando uno persigue, es perseguido. Cuando uno es perseguido, pero lo toma desde la paz, uno mantiene la paz. Porque lo que va a recibir es lo que uno da. Damos, y lo que damos es a nosotros mismos a quien no lo damos. Esto es una ley universal, créalo o no. Ay, yo no quiero creer. Bueno, no lo quieras creer, pero así es. Es como yo no quiero creer que 2 más 2 es 4. No lo quiero creer, bueno, no lo crea. Pero así es. Entonces, lo que yo doy es lo que recibo. Es que yo ando muy brava o muy bravo estos días. Bueno, porque ando bravo, porque ando molesto, porque ando iracundo. ¿Cuál es el motivo? Es que yo al estarlo dando me lo estoy dando. Claro, si doy malestar, lo que recibo es malestar. Si doy amor, lo que recibo es amor. Pero yo doy amor y no me dan amor. A ver, ¿qué entiendes por amor? Sentimiento, yo doy un sentir. No. Dar amor es dar al otro todo sin esperar nada.
Nada cambió. Cuando yo espero algo, eso no es amor pleno. Eso está incluido en el gustar, en el querer, ¿ve? Pero el amor no espera nada. Esa es la diferencia, ¿no? Bien, dice el versículo 7 siguiendo, ¿no? Y a ustedes los atribulados con el descanso junto con nosotros, cuando el Señor Jesús se revele desde el cielo con sus poderosos ángeles. Esto hay que releerlo bien, ¿eh? Cuando el Señor Jesús se revele desde Dios, ¿quién es el que revela a Jesús? Dice, el Padre. ¿Y quién revela al Padre? Jesús. Cuando el Señor Jesús se revele, es decir, nosotros lo podamos experimentar, dice, desde el cielo, desde Dios, con sus poderosos mensajeros. ¿Cuáles son los poderosos ángeles o mensajeros? Los apóstoles. ¿A través de quién viene Jesús? Viene del cielo, de Dios, pero a través de sus poderosos mensajeros. ¿Quién eran los poderosos mensajeros? Los que anunciaban el mensaje de Dios. Los discípulos, los apóstoles de ese momento, que dan a conocer a Jesús. Hoy, quien da a conocer a Jesús, el que está misionando, el que está hablando de Jesús, el que está mostrando a Jesús, ese es un poderoso mensajero, un poderoso ángel. No es que Jesús va a venir con un bichito volando y niños, no es eso. Es que Jesús viene de Dios, viene del cielo y está con nosotros. Y está en nosotros. Y nosotros en Él. Pero fíjense lo que dice. En medio de una llama de fuego. Y aquí hay que entender dos cosas. Una es la parte simbólica y otra puede ser que le salió un poquito a Saulo el deseo de lo que le pueda pasar a los que lo están persiguiendo. Que como humano de pronto uno se debilita y se olvida de quién es y entonces diga, a estos desgraciados les debe pasar lo que, por estar persiguiendo a las comunidades, esa gente que está haciendo mal. Entonces uno le da como rabia y se dirige mal. Puede haber pasado eso, porque Jesús va a venir en una llama de fuego y tome venganza de los que no conocen a Dios. Pero los que no conocen a Dios, ¿qué culpa tienen de no conocerlo? ¿Me explico? Hoy yo fui a dar una Eucaristía al colegio Morazán. A mí pocas veces me gusta hacer la misa en el colegio, a menos que sea un lugar cerrado. Pero bueno, fui a hacerla por dar un servicio al Morazán y eso fue, mientras yo le llamé a la, estaban bien, pero mientras yo estaba haciendo lo mío, la consagración, todo lo demás que no podía, eso fue un despelote. Después la paz todos se fueron casi. O sea, no sabían nada. Entonces me dice una profesora, padre, perdone, disculpe, no, perdone los chicos. No tengo nada que perdonar. Si lo que estaba pensando yo era, no entienden nada. ¿Qué van a hacer si no entienden nada? ¿Ve? Entonces yo puedo pensar, si yo que soy humano entiendo al que no tiene fe y no le juzgo para nada, ¿cuánto más Dios, que tiene más sabiduría eterna que yo? ¿Ven? Entonces hay que entender esto. Es que dice una llama de fuego y tome venganza de los que no conocen a Dios y de los que no le obedecen al evangelio del Señor Jesús. Porque esto está reflejando un pensamiento hebreo. Los hebreos decían que el pagano, los perros, los que no conocen a Dios, solo merecen la muerte. El que no conoce a Dios solo merece la muerte. Era un dicho judío. Nosotros a veces decimos, no, que los islam, que no, que los judíos también, en su momento eran así, radicales. El que no conoce a Yahvé solo merece morir, nada más. Entonces ese pensamiento el autor lo está trayendo. El autor lo conocía, el pensamiento hebreo. Entonces está trayéndolo y lo está diciendo aquí. Y fíjense, dice, de los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Claro, ahora hay que ver la parte simbólica de esto. Cuando
no conozco a Dios, que no es conocer intelectual, así yo conozco de Dios, ya yo voy a hablar, no, es conocer hebreo, que se dice yadá en hebreo, yadá, significa intimidad profunda. Entonces cuando dice los que no conocen a Dios ni siguen el evangelio de Jesucristo, está diciendo los que no tienen intimidad con Dios, no tienen intimidad con Jesucristo, con su vida. A esos le viene la venganza. Pero ¿qué podríamos entender por venganza? Que efectivamente el que no está en intimidad con Jesús, con Dios, no entiende nada de la vida. Y por tanto toda la vida se vuelve contra él. Carencia, pelea, resentimiento, odio, división. Toda la vida se vuelve una venganza. En vez de ser una vida gloriosa, luminosa, llena de vida, de luz, de alegría, es una vida triste. Es una vida desdichada. Pero esa vida no es castigo de Dios, es consecuencia de no conocer la luz. Por ejemplo, si se fuera la luz ahorita aquí, quedaríamos a oscuras totalmente. Entonces salen corriendo y se atropellan con la silla, se caen allá. No, es que la culpa, en cierta forma, no la tienen ustedes, de alguna manera, porque están en oscuridad. ¿Ve? Si la luz estuviera, no pasara eso. Así pasa con la gente. La gente está en oscuridad, Dios no la condena, no la juzga. Todo lo contrario, no hemos sabido entender los textos. Dios manda para que vayamos a su carroza y le acompañemos, como hizo Felipe con el etíope, que aun cuando leía la escritura no entendía nada. Anda y acompáñalo, ponte a su lado. Y le dice, ¿estás entendiendo lo que lees? No, si no tengo quien me lo explique. Entonces le empezó a explicar el sentido de la escritura y cómo Jesús era revelado allí. Pues lo mismo, cuando la gente no conoce, la gente no ve, la gente no entiende, lo que hay que hacer no es molestarse y ponerse bravo y eso Dios lo va a castigar, no. Esa gente está en oscuridad y necesita la luz. Solamente hay dos maneras de vivir: o vivo dando amor, si vivo dando amor estoy en paz, en alegría, o vivo clamando amor. Solamente hay dos: o vivo dando amor o vivo clamando amor. Todo lo que es del ego, del yo falso, miedo, odio, resentimiento, peleas, envidia, juicios, divisiones, todo eso, borrachera, drogadicción, todo eso son clamores de amor. Entonces, el que ha experimentado el amor de Dios se ha dado cuenta que también de alguna manera vivió lo mismo en otras circunstancias, pero vivió esclavitud, y que ese amor le hizo ver que es amado y que es amor, y esto lo ha llevado a la dicha, por lo cual aquel que no ve también es amado y es amor, pero no lo sabe. Por lo tanto me corresponde ir a decirle que es amado y que es amor. Cualquier otra forma de actuar diferente a esta ya no es del Espíritu. Ya no es del Espíritu. Todo acto de juicio, condena, envidia, resentimiento, etc. Gálatas capítulo 5, las obras de la carne no son del Espíritu, son de la carne. Y eso tenemos que tenerlo bien claro en las comunidades actuales, ¿no? Bien, entonces ya entendemos que no es que Dios castiga. Tenemos que superar el Dios del castigo. Decía o dice en la síntesis de América Latina y el Caribe, hay que anunciar y superando al Dios castigador. Hay que anunciar al Dios de la ternura, al Dios del amor, al Dios que quiere llamar a los que están en desamor al amor. Ese es el camino, ¿no? Entonces dice, estos sufrirán la pena de una ruina eterna. La pena de una ruina.
Pues ahí lo dice. Fíjense que el infierno es eterno, ahí está, y la pena eterna, alejado de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahí está. Ahí no hay que ir. Hay que ir al lenguaje griego, al origen que decía. Y entonces entender qué es vida eterna y por tanto qué es condena eterna o ruina eterna. Y podemos verlo en Jesús mismo. ¿Qué dijo Jesús de la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Dice, primero, que la vida eterna es un deseo de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero Jesús dice, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. ¿Sí? Y la vida eterna consiste en que hayan creído en el Hijo único de Dios. Y la condena está en no haber creído en el Hijo único de Dios. Entonces esto cambia el panorama. ¿Qué es esa ruina eterna? Es la consecuencia de no haber creído en el Hijo de Dios. Y por lo tanto la consecuencia es el desamor, la muerte. Primera de Juan 3:14 y siguientes. Quien no ha aceptado el Evangelio, quien no sigue el camino de Dios, viene sobre una ruina eterna. Es decir, una vida de desamor. Spe salvi. ¿Y qué es la vida eterna? Dice Benedicto XVI de feliz memoria en el numeral 10. Y va diciendo hasta llegar al número 13. Dice, la vida eterna es como el instante no temporal en el que la totalidad nos abraza. Y nosotros abrazamos la totalidad. Es como el instante en el que nos sumergimos en el océano infinito del amor de Dios. Ergo, la vida eterna es sentirnos rodeados, llenos de ese océano infinito de su amor. La vida eterna es experimentarnos amados. Y la condena eterna es lo contrario. Es no sentirnos ni sabernos amados por Dios. Entonces ahí entenderíamos la última parte. Alejados ¿quién? Uno, de la presencia del Señor y de su gloria. ¿Qué significa esto de alejado de la presencia? Es decir, no estoy consciente de la presencia del Señor. Eso es alejados. No es que Dios no está, Dios lo llena todo, sino que yo no soy consciente, al no creer en Dios, al no creer en el Evangelio, al no creerle a Jesús, vivo alejado de la presencia. No soy consciente de que en Él me muevo, soy y existo. No soy consciente que el otro es Jesús. No soy consciente que Jesús me habla en su palabra. No soy consciente que Jesús está en la Eucaristía. Alejado. Yo alejado, inconsciente de su presencia amorosa. Y dice además, y de la gloria de su poder. Gloria, del griego doxa, del hebreo kabod, que significa el peso de algo, el peso, lo que manifiesta algo. Entonces podríamos traducir doxa, en vez de directamente a gloria, traducirlo por manifestar. Manifestación, entonces habría que entender. Y de la manifestación de su poder. ¿Cuál es el poder de Dios? Su amor, que se vuelve servicio. Por eso no hay mayor poder que servir, porque viene del amor. Entonces, el que persigue, el que no cree en el Evangelio de nuestro Señor, el que no cree en Dios, dice, no puede ver la manifestación del poder de Dios. No puede ver la manifestación de su amor. No la puede ver. Y ese amor se ve en todo momento y en todo lugar. Cuando uno llegue a un suficiente crecimiento, podrá decir con convicción, solo veo el amor de Dios. Y puedo llegar donde una reyerta de personas y entiendo de inmediato la oscuridad, entiendo de inmediato que no saben,
y solo puedo ver el amor de Dios más allá de lo que veo físicamente en cada persona. El espíritu de cada persona. Y es esa visión inocente la que me cura y la que cura a los demás. Por eso el canto antiguo, pero una teología profunda, no es con la espada ni con la violencia como el mundo cambiará, sino con el espíritu del amor. Y esto vale para todo, desde la subida del diésel y la gasolina hasta la minería y la tala de árboles y la migración. Solo el amor puede arreglar el mundo. No es la espada ni la violencia, no es la guerra ni el odio, no es el ataque y la defensa, es solo el amor de Dios. Cuando venga, dicen, aquel día a ser manifestado en sus santos. ¿Quiénes son sus santos? Los creyentes, nosotros. Cuando Él venga a manifestarse en sus santos, miren que esto es precioso porque los evangelios se escribieron después de esta carta. Entonces, en los evangelios ya está la claridad, sobre todo en Juan, que es más tardío, la claridad del que quien ve a una persona ve a Jesús, y quien ve a Jesús ve al Padre. Quien recibe a una persona recibe a Jesús, y quien recibe a Jesús recibe al Padre. Ya había una claridad teológica y espiritual. Se había evolucionado ya, se había comprendido más, se había abierto más al Espíritu Santo. Entonces ya entendían que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre, como dice Jesús. Pero ustedes están en mí y yo estoy en ustedes. Quiere decir que ustedes en mí estamos en el Padre ya. Eso es evolución en la revelación. Ya lo entendían mucho más. Ya entendía la comunidad jovánica mucho más. Pero precisamente ya aquí hay vestigios de esa comprensión. Cuando dice, cuando venga en aquel día es el día de Isaías, el día que decía era terrible de Yahvé, aquel día terrible de la ira de Dios, que se entendió mal porque ese día terrible es el día de la cruz. El día terrible es el día de la cruz, donde Jesús entrega por amor su vida para salvar a los pecadores, a los injustos, a los que nos equivocamos. ¿Ven? Entonces dice, para ser manifestado, glorificado en sus santos. Es decir, que cada comunidad, cada persona debe ser lugar de la manifestación de Dios. Entonces aquí cabe preguntarnos si hoy nuestras comunidades son lugar de la manifestación de Dios. Dios se está glorificando en sus santos, en la comunidad. Porque decimos, creo en una iglesia que es santa. Entonces, si esta iglesia es santa, esto debe cumplirse aquí. Cuando aquel venga a ser glorificado, manifestado en sus santos, en la comunidad, y admirado en todos los que hayan creído. Claro, es que cuando dejamos manifestar al santo, con mayúscula, en los santos que somos nosotros, entonces es manifestado, y eso hace que la gente crea. Eso antes, mira, a mí me decía alguien estos días, dice, yo la verdad participo de la iglesia por una razón. Yo siempre vi a mi vecino más cercano que estaba peleándose con la mujer siempre, y todos regañando a los hijos, eso era un pandemonio. Y yo he tratado siempre de vivir bien, pero también tenía mis problemas, ¿no? Pero esa familia iba todos los domingos a la iglesia. Y entonces yo decía, ¿para qué van a la iglesia? Miren cómo viven. Yo para eso mejor no voy. Pero un día yo empecé a oír que no había ruidos, que no había peleas.
Entonces lo vi salir allá a la sabanita bajo el árbol de mango con una silla y a tomar unas chichas, no sé qué, y haciendo asaditos juntos. Y, oh, qué raro. Y los niños jugando y no sé qué, y les trajo pelotas y no sé qué, y empezó a jugar con los chicos, no sé. Es que esto no se la aguantó. Y le dijo, vecino, quiero preguntar una cosa. Ah, entonces lo vio y el vecino era amor. Bueno, vecino, ¿cómo está? Buen día, no sé qué, Dios te bendiga. Y entonces le dijo, dice, no, lo que pasa es que yo entré a un grupo, hice un retiro con ese grupo y me di cuenta cuánto Dios me ama y cuán equivocado estaba yo. Y dice, ¿y cuándo hay otro retiro de esos? Y ¡zas! Cayó. Dice, y yo entonces entendí la alegría de mi vecino. Ahora yo soy alegre con mi familia también. Eso se hace cuando me encuentro con Jesús. Recuerden que dice el Papa Francisco, quien se encuentra con Jesús, Evangelii Gaudium, en él nace o renace la alegría. Entonces nosotros asumimos que todos en la iglesia ya nos hemos encontrado con Jesús. No. Si no hay alegría, si hay miedo, hay resentimiento, hay división, hay odio, no me he encontrado todavía con Jesús. He oído de Él, he oído su palabra, pero no la he escuchado, ni me ha llenado su luz, ni he visto su luz. Esa es la gran diferencia. Bien, dice versículo 11, con este objeto rogamos en todo tiempo por ustedes, que nuestro Dios los haga dignos de la vocación, de la llamada que han recibido. ¿Cuál es la vocación que tenemos? Dice, esta es su vocación, la santidad. Este es el deseo de Dios para ustedes, su santidad. Es decir, que descubran que son santos y que vivan según esa santidad. No es que tienen que luchar para conseguir la santidad. No, es que ya somos un pueblo santo, que ya somos una comunidad santa, ya somos una iglesia santa, somos un pueblo santo. Entonces debo creérmelo, no más santo que los demás, no más santo que el que no viene a la iglesia. No es esa la idea. Es que todos somos santos. Y empezar a vivir esa santidad, a vivir lo que es el amor. Y lleve a término con su poder amoroso todo su deseo de hacer el bien y la actividad de la fe, para que así el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes. ¿Cuál es el fin de toda comunidad? Si pudiéramos así, vamos a reducirlo a la máxima expresión, a sintetizarlo. ¿Cuál es la misión de una comunidad? Y dentro de la comunidad cada uno, que nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes. Que nuestro Señor Jesucristo sea manifestado, se manifieste en nosotros. Por la manera de mirar, de tratar, de hablar, de todo eso. Se manifieste Jesús en nosotros, sea glorificado. Y esto según la gracia de Dios y del Señor Jesucristo. Es decir, no es porque a partir de hoy yo voy a... No, es gracia de Dios. Y yo debo abrirme a esa gracia. Y para abrirme a esa gracia debo caer en tierra como Saulo, como Shaul. Caer en tierra, la humildad. En la humildad dejo mi yo falso, acepto la guía del Señor, escucho su palabra y veo la luz. Y adelante, y haré lo que el Señor me dice. Anda, y que allá te van a poner las manos y te van a decir lo que tienes que hacer. Anda a la iglesia, que ahí te van a decir lo que tienes que hacer. No lo que tú quieres hacer, lo que tienes que hacer. Porque hemos entendido mal en las comunidades. No, es que yo voy a hacer lo que me da la gana en las comunidades. No es lo que te da la gana. Eso lo hace en un, de pronto, club social, de lo que sea. Pero en la iglesia vamos a hacer lo que Dios dice. Lo que el Señor nos dice. Porque su deseo
es nuestra santificación. Es decir, su deseo es nuestra felicidad. Santidad y felicidad es lo mismo. Dice el Papa Francisco en Gaudete et Exsultate. Santidad es lo mismo que felicidad. El santo es feliz. El feliz es santo. No la felicidad de una borrachera, no. No la felicidad de un baile, no. La felicidad interna. Esa felicidad que brota como bondad, como ternura, como compasión, como comprensión. Esa felicidad de santidad. Es conciencia de santidad. Y eso es lo que somos. ¿Sí? Bien, entonces lo dejamos aquí para las preguntas, para de pronto algún comentario, algo sobre este primer capítulo de la segunda epístola o carta a los tesalonicenses. Entonces abrimos el espacio para las preguntas, para las opiniones. Hoy está demasiado claro o no entendieron nada. Bien, mientras que salga alguna idea, recordemos que la comunidad cristiana es una comunidad que es separada del mundo. Eso es lo que significa consagrar. Una consagración es una separación. Se separa a unas personas no porque sean mejor que los demás, no. Se separa para hacerles un proceso de curación, donde se salga del yo falso para ir al yo sagrado, para salir de nuestro ego e ir al camino del amor. Ustedes recuerden que los milagros que Jesús hizo de tono catecumenal, por ejemplo, el ciego de nacimiento, el otro lo llamaba aparte y le untaba los ojos y no sé qué, o la boca con saliva. Ajá. Eso lo que está diciendo muy sintéticamente es cómo se consagra a alguien. Se le aparta para sanarlo, para sanar su corazón, su mente errada. Por eso el camino cristiano es un cambio de mentalidad. Antes se decían cambio de corazón, también vale. Cambio de corazón o mentalidad. Donde el odre viejo que tengo, con pura idea vieja, erróneas, se cambia por un odre nuevo. Una nueva mentalidad donde entonces va entrando el mensaje de Jesús. Y lo voy asumiendo. Porque si no cambio el odre, la mentalidad vieja se rompe. No aguanto. No puede ser, esto no puede ser, no lo entiendo y no lo acepto. Entonces, la comunidad va madurando hasta darse cuenta que se identifica con su Señor. Que se identifica plenamente. Que su Señor, que es cabeza, y esa comunidad que es cuerpo, son uno solo. Y que por tanto la misión de la cabeza es la misión del cuerpo, la misma. Y que por lo tanto lo que hizo la cabeza lo tiene que hacer el cuerpo, y aún mayor, lo que decía Jesús. Pero eso requiere un proceso donde yo voy adquiriendo internamente esa conciencia. Así yo sé que todos somos uno, pero sigo hablando del otro. Entonces todavía no sé que todos somos uno. Porque todavía no he asumido que cuando yo hablo del otro, hablo de mí mismo. Cuando juzgo al otro, me juzgo a mí mismo. Porque todos los regalos que doy son a mí mismo a quien me los doy. Ley universal. Con la misma vara que mide, será medido en el lenguaje de Jesús. Es lo que quería decir Jesús con un lenguaje muy así, de pronto del campo. Con la misma vara que mide será medido. Con los mismos pensamientos que des, eso mismo recibirás. Los mismos sentimientos que das, eso mismo recibirás. ¿Ven? Entonces por eso la necesidad de comunidades que vayan madurando. Que vayamos madurando y, dice San Pablo, que vayamos reproduciendo la imagen del Hijo de Dios. ¿Sí? Y esa reproducción del Hijo de Dios implica un cambio de mirada. Ya dejo de mirar a los demás para culparlos y empiezo a mirarme a mí para perdonarme.
Perdonar lo que yo he hecho en mí y estoy viéndolo afuera. Perdonar lo que yo he pensado del mundo y estoy haciéndolo efectivo en el mundo. ¿Sí? Bien. A mí me inquieta mucho, sobre todo pues estamos ya entrando en esa etapa de la política electoral, ¿no? Entonces siempre pues uno tiene esa mirada y la referencia pues de las cosas que suceden, las acciones que se han estado realizando a nivel de gobierno, etcétera. Entonces, si bien es cierto que uno quizás ha tenido esa experiencia de decir, bueno, yo me he equivocado, lógicamente, siempre nos hemos equivocado en algún momento, y que no caiga yo en ese señalar y juzgar, a la vez yo siento que todos también tenemos una responsabilidad en el asunto de ver cómo nosotros podemos hacer posible un cambio. Tampoco yo puedo hacer que nadie cambie, porque eso nadie lo puede hacer. Cada quien lo decide. Pero creo que la contribución también estaría en quizás, por lo menos acercarme y hacer ver a la persona, mira, oye, me extraña esto, ¿por qué esto? ¿Para qué esto? A nivel, por ejemplo, inclusive de un trabajo donde tú tienes un jefe o una jefa, si es que de repente las decisiones son verticales y no hay participación, no hay diálogo, yo creo que también está el compromiso propio de decir, bueno, mira, me parece que pudiera ser así, tome en cuenta, sí, o sea, el acercarse, el que veamos las cosas quizás desde otro punto. Entonces, me pregunto también, a nivel ya de esferas más grandes, donde hay autoridades, pues, que yo no voy a llegar, ay, ábrame la puerta que yo llegue a la presidencia, porque no es así. Entonces, yo siento un compromiso, porque cómo nosotros, dando ese amor, con buenas maneras, con acercamientos concretos, también hemos de contribuir a un cambio social, porque es lo que me inquieta, ¿no? Muy bien. Aquí una palabra fundamental es el bien común. Por un lado, la política, definida en el mundo griego, es la ciencia, el arte de la búsqueda del bien común. Suele decirse en el argot público, popular, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Nosotros elegimos, entre todos, y la mayoría eligió. No, pero yo no voté por él. Pero estamos en el grupo de la división, en el que yo quiero ganar, porque yo quiero montarme, o que yo tener privilegio, no estoy pensando en el bien común. Por eso, el cambio tengo que darlo yo. Y les voy a dar un ejemplo de experiencia. Una señora vino un día a hablarme de sus problemas con su esposo. Yo fui dándole unas líneas hasta que le dije la ley del espejo. Y se la expliqué una y otra vez. Fue viniendo y al tiempo me dice, padre, usted viera cómo mi esposo ha cambiado. Gracias. Yo le dije, pero si yo no atiendo a tu esposo, te atiendo a ti. Tú has cambiado y al tú cambiar, el mundo lo vas a ver diferente. Por eso, ante la política y ante las situaciones que vienen, ¿cuál es la actitud del cristiano? Orar por los gobernantes, orar por las comunidades, orar por todos los demás y yo hacer un acto responsable en la búsqueda del bien común. Y yo desear para todos el bien común. Ya, más nada. ¿Tú sabes cuántas personas yo he conocido, bueno, desde joven, con unos ideales de superar los gobiernos totalitarios, los gobiernos, y luego que esas personas lograron tumbar a los gobiernos totalitarios y ellos se montaron, fueron más totalitarios todavía? Miren la situación por del Salvador, antes de ahora de Bukele, ¿no? En la situación de Nicaragua, ¿quién era el presidente de Nicaragua? Fue alguien que peleó contra el somocismo, contra ese gran dictador. ¿Y ahora? ¿Saben por qué? Porque es que los cambios no vienen a la fuerza. Si yo juzgo a otro, porque es así, cuando yo me monto seré eso y mayor.
Porque eso que estoy jugando es lo que le llevo por dentro. Por eso el cambio tiene que darse dentro de mí. Dentro de mí la justicia, dentro de mí el amor, dentro de mí la comprensión, dentro de mí saber que solo hay dos formas de ver y de vivir: o doy amor o clamo amor. Y ante los que claman amor me toca dar amor. ¿Ve? Y miren, después de nuestro periodo histórico, de los 80 para acá, se han resolucionado las cosas. No, y se luchó, y se odió, y se tiró piedra, y se puso paños blancos, y se hizo, y no cambió nada. Además, a veces parecía estar peor, ¿eh? Y hubo mucha gente con buena intención y murieron con esa buena intención. Pero dentro de la buena intención había odio y había odio hacia a los opuestos. Es que eso no funciona así. Solo el amor puede transformar la historia. Y eso comienza dentro de mí. Dentro de mí. ¿Ven? Y uno ve la historia y imagínense los paros que hubo a causa de el combustible. Toda la lucha que hubo ahí. Y de pronto se acabó y ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Y sin embargo hubo odios, resentimientos y allí cosas. Y ya pasó. Y cuando te mueres, nada queda. ¿De qué sirve que tengamos una situación elevada, por ejemplo, pero si adentro vivimos mal? Lo más importante es que nos curemos dentro. Ahí está el papel de la vida cristiana, de los cristianos. Ofrecer esa consagración, ese llevar a la gente a la curación de su interioridad. Buenas noches. Solamente un comentario. Yo estoy viendo un hilo conductor desde la resurrección hasta esta parte. El primer hilo conductor que Jesucristo manda a los discípulos a anunciar el Evangelio. Después vemos a Pedro en su disertación en las sinagogas, y esa disertación de Pedro siempre era una relectura de todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y terminaba con la resurrección de Jesucristo. Ese mismo discurso lo hemos visto en Pablo, en Bernabé, en Santiago y en todos los apóstoles. Primero los que estaban cerca y que vivieron con Jesús, más con Saulo, también que era un discípulo de los apóstoles. Y entonces veo esa particularidad, que el tema central de la conversión de las comunidades, en este caso de Tesalónica, era el anuncio impactante de la resurrección de Jesucristo. Muy bien, ¿por qué razón? Porque el hilo conductor siempre será el mismo. Querigma, el anuncio querigmático de Jesús muerto y resucitado, el anuncio gozoso, precatecumenado, catecumenado y mistagogía. Siempre será el mismo camino. Porque hay un orden ahí espiritual. Lo que necesitamos es anunciar la buena nueva de Jesús, de su muerte y resurrección. Y cuando lo hagamos creyendo, la comunidad va a ser los mismos signos de Jesús. Si ustedes ven también, Pedro hizo los mismos signos de Jesús. Levantará el tullido con Juan. Ahora Pablo también levantó un tullido en estos días, ¿no? Lo mismo, o sea, la comunidad hace lo mismo que hizo su maestro. Hasta hoy, si la comunidad cree, si nosotros creemos en Jesús, haremos lo que Él nos dijo, lo que Él hizo y aún cosas mayores. Bien, se acabó el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad de compartir la palabra que nos ilumina, que nos llama a vivir comunidades que glorifiquen a Dios, comunidades que manifestemos el amor de Dios, la ternura de Dios a los demás. Que podamos, como María, guardar esa palabra en nuestros corazones y siempre decirle a todos que hagan lo que Él les diga, que juntos hagamos lo que Él nos dice. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Y le recordamos el próximo martes a esta misma hora en este encuentro bíblico existencial.